compañeras y compañeros, creo que hay que celebrar en primer lugar el que estemos haciendo este mismo foro y que comience a escucharse la voz del campo en una discusión fundamentalmente urbana hasta ahora sobre el tema de los energéticos y de la reforma de Pemex. Creo que una primera conclusión práctica que hay que sacar de este foro es que debemos llevarlo a las entidades federativas y tratar de escuchar todas las voces de las organizaciones en las diferentes entidades. Ahorita en la ciudad de Oaxaca se está llevando a cabo un foro de organizaciones sociales con la presencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, en la que se registraron 272 organizaciones campesinas para participar en un encuentro de la sociedad civil con el gobierno estatal y federal. Este es el tamaño de la interlocución que se tiene que generar para avanzar en el terreno práctico en esta discusión. Y si tuvimos ayer la presencia del secretario de Agricultura y planteó que 10 empresas son dueñas de 17 empresas de fertilizantes y que no operan, pues una conclusión práctica que hay que sacar de inmediato es que hay que propiciar una reunión entre Pemex, las 10 empresas dueñas de las 17 plantas de fertilizantes, las organizaciones de productores, iniciar la reforma del fertilizante. Porque la reforma del fertilizante es fundamental como instrumento del crecimiento de la productividad, como política básica para arrancar la recuperación de la propia producción en el campo. Y esto nos va a colocar de inmediato en el terreno de las disputas fundamentales que están ocurriendo en el México de hoy. En el México de hoy hay disputas fundamentales. Una primera disputa es la renta petrolera y su papel en el modelo de acumulación de capital en este país. Esa expresión que decía Javier de Unimos, de López Portillo en 1978, de prepararse para la abundancia, hay que comenzar por cuestionarla si la abundancia ocurrió o no ocurrió. La abundancia ocurrió. Este país ha recibido una renta petrolera extraordinaria a lo largo de 30 años y ha generado una riqueza inmensa, tan inmensa que ha permitido que haya 4 grandes fugas de capitales en los mismos 30 años. Una primera fuga de capitales del 82, que expulsó del país más de 29,000 millones de dólares. Una segunda gran fuga de capitales en el 87 con la bolsa de valores. Otra más en el periodo de la mayor crecimiento económico que se estaba dando en el 94, y las fugas de capitales recientes que alcanzan casi la cifra del 82. Y este país ha producido pues una verdadera tandada de ricos, una de las mayores concentraciones de riqueza a nivel internacional. Entonces sí tenemos un país que ha producido una extraordinaria abundancia y una extraordinaria renta petrolera. El problema es que eso no se ha distribuido para todos los mexicanos. El problema es que junto al crecimiento de la riqueza de Slim, de Roberto Hernández, o de los González, o de las grandes empresas de los Burs, pues ha crecido también la inmensa pobreza de la mayoría de los mexicanos. Y hay que comenzar a plantearse el tema de la disputa de esa renta petrolera. Y lo que estamos planteando es que tenemos que disputar una tajada fundamental de la renta petrolera para el desarrollo rural de este país, para el desarrollo de la producción agrícola, de la producción agropecuaria y de la producción forestal. Y en esta discusión, pues hay que discutir al tú por tú precisamente con el presidente de la República, Felipe Calderón, con los poderes legislativos y con el poder judicial. Y hay que decirlo con claridad. No podemos regresar a los viejos tiempos del PRI, cuando decía el presidente de la República qué hora es, y le decían la hora que usted diga, señor presidente. Hay que decir con claridad que este gobierno carece de una política agropecuaria, de una política rural consistente para el desarrollo nacional. Es un gobierno que ha mantenido la herencia de la dispersión institucional del campo. Hoy tenemos el sector de riego y el sector forestal en manos de la Semarnat, el comercio interior y el comercio exterior y la parte alimenticia en manos de la Secretaría de Economía, y las negociaciones más importantes como la cañera las conduce Economía y no las conduce la Secretaría de Agricultura. Hoy tenemos el sector financiero en manos de la Secretaría de Hacienda. Hoy tenemos también todo un desarrollo
del desarrollo de los pueblos, todo el desarrollo rural prácticamente en manos de Sedesol, la educación en manos de la SEP, los caminos en manos de la SST y la salud en manos de una Secretaría de Salud bastante desleída. Entonces, no hay tal desarrollo rural como tal. Tenemos que regresar a una unificación de las políticas rurales en una sola Secretaría para el campo, que concentre la política de riego, que concentre la política de desarrollo de las zonas temporaleras, que concentre la política de desarrollo del temporal y de las zonas tropicales. Y tenemos que desarrollar una política en donde los instrumentos del desarrollo económico y social del campo queden concentrados en una sola mano. Y ahí hay que decir que hemos retrocedido. La propuesta de la Secretaría de Agricultura a principio de año, con el programa sectorial, era arrancar en el mes de junio la discusión de la planeación agropecuaria en las entidades. Y hubo un retroceso total. Y la política propuesta por Felipe Calderón hace unas cuantas semanas, de incrementar la importación de alimentos, de hacer un Telecán Plus, incluso abriendo más aún los recursos fiscales, no para los países del Telecán, sino para aquellos que estaban obligados a pagar los impuestos para introducir alimentos, y que se abrió como un Telecán hacia todo el mundo, hacia todos los proveedores de materias primas. Hay que decir con claridad que fue un triunfo de los sectores de coyotes importadores que han mantenido el modelo de desarrollo rural en este país a lo largo de los últimos 30 años. Es un modelo de desmantelamiento de la producción interna, que eliminó la creación de infraestructuras de riego, efectivamente, porque hemos llegado hasta 5.800.000 hectáreas de riego, y el documento sectorial de la Secretaría de Agricultura habla de que podríamos alcanzar perfectamente 9 millones de hectáreas de riego. Pero si se apuesta a la importación alimenticia, ¿cómo se va a desarrollar la infraestructura productiva en el país? El documento de la propia Secretaría de Agricultura habla de que las importaciones antes de la crisis alimentaria representaban 16.000 millones de dólares, es decir, cerca del 60% del presupuesto especial concurrente para el campo. Y solo en el primer semestre de este año han crecido en más de 5.000 millones de dólares las importaciones. Ya estamos en 50.000 millones de pesos frente a los 65.000 millones que tiene la Secretaría de Agricultura. Entonces, el modelo no es un modelo correcto, no es un modelo que esté planteando la transformación, apostándole a la producción interna, apostándole a la seguridad alimentaria, apostándole a la creación de infraestructura, apostándole a la reactivación económica. Y si bien es cierto que este país, la mayoría de los actores políticos éramos estatalistas y queríamos la estatización, a mí me tocó redactar los programas del PRT en la década de los 80 y en la campaña de Rosario Ibarra, y queríamos privatizar hasta las tintorerías. Es cierto que la derrota ideológica que impuso Salinas al plantear la privatización dejó a la izquierda mexicana y dejó a muchos sectores sin propuesta, pero tampoco es cierto que la privatización haya sido benéfica para este país. ¿O quién puede decir hoy que la privatización bancaria representó un desarrollo del crédito, un desarrollo efectivo del financiamiento para salir del subdesarrollo? Ha representado la extranjerización, la monopolización, la legalización de la fuga de capitales, y no ha dado resultados. Pero vamos más cercano. La privatización de las carreteras representó el crecimiento de la infraestructura carretera, o representó otra fuga de capitales enorme, y la creación de carreteras asesinas, como las carreteras que van a Acapulco, las carreteras de Córdoba a Veracruz, o todas esas carreteras que tienen miles de muertos por los fraudes de las compañías constructoras privatizadas. O vamos más cercano, la privatización de los ingenios. ¿Cuánto ha representado y cuántas quiebras se han impuesto en el sector cañero a partir de la privatización de los ingenios? En esta última semana se acaba de anunciar el enésimo rescate de la industria azucarera, con 3.500 millones de pesos para que puedan pagar los señores de los ingenios las liquidaciones de una caña que ya recibieron, que ya procesaron y que ya obtuvieron ganancias. Entonces, la burra no era arisca,